Históricamente, las mujeres han sido relegadas al ámbito privado. Por ello, es un deber reforzado juzgar con perspectiva de género en materia familiar. Sobre esto platicaremos con la magistrada Marta Alicia Muro Arellano. Acompáñenme, comenzamos. Marta Leticia Muro Arellano es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Realizó una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona con diploma de especialidad en Derecho Penal y Constitucional. Cursó la maestría en Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género en el entonces Instituto de la Judicatura Federal. En esa institución también realizó una especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito. Desde 2014 es la coordinadora de la Extensión Jalisco de la Escuela Judicial. En 2015 formó parte del claustro de profesores del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Ha sido titular de juzgados de distrito en los estados de Guerrero, Jalisco y Colima. Actualmente es magistrada de circuito, adscrita al primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito. Magistrada Marta, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a su programa Escuela Judicial. Muchas gracias, al contrario, para mí es un verdadero honor servir a la Escuela Judicial, a la que tengo muchos años de prestar servicios y conozco desde adentro y sé de los esfuerzos que se hacen por superar nuestros niveles profesionales dentro de la institución. Pues magistrada, su participación es fundamental para alcanzar los objetivos y gracias por acompañarnos. Permítame por favor comenzar este diálogo preguntándole, la pregunta más obvia realmente es, ¿por qué es importante la aplicación de la perspectiva de género en la materia familiar? Bueno, pues creo que el hablar de perspectiva de género no debe en principio limitarse a la materia familiar. Esta es una herramienta argumentativa que debe ser empleada en todo el ámbito de lo jurídico, no solo por los juzgadores, sino por todos los operadores jurídicos de este país. Prueba de ello es, por ejemplo, la tesis que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de las empleadas que se ven obligadas a renunciar en sus trabajos cuando resulten embarazadas en materia de trabajo. O también la tesis pronunciada por un pleno de circuito en materia administrativa del segundo circuito en concreto, a propósito de la regulación de responsabilidad universitaria de la Universidad Autónoma, emitida por su rector, en el cual en sus postulados estableció directrices enfocadas a conductas de acoso, hostigamiento, violencia de género, violencia física, violencia sexual, así como actos de violencia sexual. También encontramos en la materia agraria, hay una tesis del Tribunal Colegiado del 21º Circuito donde interpreta la aplicación de un precepto del Código Civil Federal en el que se establece que hay un año para ejercer la acción de interdicto de recuperar la posesión. El tribunal interpretó ese artículo en unas condiciones atendiendo a la persona que reclamaba el interdicto, en el sentido de que era una persona mayor, que era concubina, que tuvo que alejarse del hogar precisamente por la violencia que sufría con su pareja. Bueno, entonces en esos casos y tomando esos elementos, pues no es posible analizar un tema sin considerar la perspectiva de género. Y no se diga del caso de Mariana Lima. En este asunto, la primera sala, es muy reconocido, en este asunto la primera sala ordenó a los propios investigadores que realizan, integran la carpeta de investigación antes, averiguación previa, que desde el momento en que tuvieran frente a sí un homicidio, iniciaran el análisis de investigación desde la variable de género. Y una vez que descontaran que no hubo violencia contra la mujer con los datos que se hubieran recabado de la averiguación, pues entonces sí se considerará como homicidio, pero en principio tendría que considerarse como con la variable de género. Y bueno, estos ejemplos nos dan la pauta de considerar que no solo en materia familiar debe emplearse esa metodología. Por supuesto. Sin embargo, y aquí es la nota que creo que nos invita a esta reflexión, en la materia de familia es muy reconocido el empleo de la perspectiva de género al abordar los temas que recurrentemente tenemos en los tribunales: alimentos,
divorcios, asignación de custodias, convivencias, separaciones de personas, alimentos compartidos, relaciones de matrimonio, compensaciones alimentarias. La importancia, a mi juicio, de esto es porque implica un cambio de estructuras que fortalecen el orden familiar, de cuño patriarcal. Creo muy relevante que desde la sentencia se procure modificar las estructuras patriarcales discriminatorias con solidez jurídica, que se logre persuadir no solo a los jueces o a las partes que resolvieron o intervinieron en el caso concreto, sino a otras personas. Estoy convencida realmente de que una sentencia es un poderoso cambio, poderoso instrumento de cambio social. Sin duda. Entonces, yo nada más me imagino el efecto que causa una sentencia en lo interior de la sociedad, cuando una persona recibe una sentencia que le reconoce un derecho o que le sanciona por haberlo violado, eso se transmite de boca en boca. Las personas mismas difunden los derechos y la forma como ahora se está tratando. Yo advierto, por ejemplo, antes, yo tengo muchos años trabajando en las tareas de administrar justicia, y antes los hombres procuraban o se fijaban pensiones alimenticias muy bajas y se decía, hay que asegurar que el deudor alimentario no deje de trabajar porque entonces sale peor. Por supuesto. Ahora ya no. Ahora lo que se considera es que una pensión alimenticia tiene que tener la cantidad suficiente para asegurar el nivel de vida adecuado que tienen las personas. Esto se ha logrado a través de las sentencias. Y no se diga del cúmulo de sentencias que han venido a revolucionar la concepción de la familia y de la estructura de una parte muy importante de nuestra sociedad. Simplemente citaré el ejemplo de la tesis de la Corte en la que determinó que todas las causales de divorcio que obligaban a justificar un motivo para divorciarse eran inconstitucionales. Eso dio pauta a que se cambiara toda la estructura del litigio en México. Antes los asuntos se nos detenían en el tema del divorcio, en la imposibilidad de justificar las causas de divorcio, y ahora ya eso es un tema superado. Sí tenemos problemas ahora transitados o transmitidos a la parte posterior al divorcio, o que son concomitantes a la celebración del matrimonio. Custodias, alimentos, convivencias, liquidaciones. Pero ahora ya no hay un problema para que las partes puedan o no seguir o decidir seguir unidas en matrimonio. Que como muy bien mencionaba, es precisamente la relevancia de las sentencias como un factor de cambio y un factor de transición cultural. Magistrada Muro, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos y estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Marta Leticia Muro Arellano, magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil del Tercer Circuito. Magistrada, hace un momento nos hacía un repaso, ¿no? Un acompañamiento en la manera también en la que perspectiva de género no solamente está en la materia familiar, sino que es transversal a la labor jurisdiccional, pero también la manera en la que se ha ido incorporando a la materia familiar. En ese sentido, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las áreas del derecho familiar que más exigen la perspectiva de género? ¿Tendrá algún ejemplo? Tengo muchos, pero para empezar le voy a decir que creo que el tema de perspectiva de género irradia a toda la materia del familia. Por supuesto. Muy especialmente en la actualidad estamos viendo problemas muy fuertes en el tema de la asignación de pensiones alimenticias y también en el tema de las custodias. Uno y otro tema van ligados, y esto por una sencilla razón. Y bueno, esa es mi perspectiva como mujer, como juzgadora, como feminista, como observadora de la problemática social que afecta a las mujeres. Muchas de las ocasiones nos piden
cuando estamos en un debate de alimentos, la primera conducta del deudor alimentario es evadir la responsabilidad y luego ocultar realmente cuáles son sus ingresos. Pero el tema no llega ahí, no para solo en eso, no para solo en esa actitud evasiva de su obligación, sino en la estrategia defensiva. Lo primero que piden es la custodia de los hijos, y esto por una razón esencial. El Código Civil admite que una forma de cumplir los alimentos es incorporar al deudor, al acreedor alimentario al hogar. Entonces, el deudor alimentario considera que si recibe el niño, si lo tiene en su poder, pues esa será una manera de evadir su obligación alimentaria. Pero hay otra razón, y para mí muy de peso, muy patriarcal, muy androcéntrica, que a lo mejor no está visibilizada de manera evidente, y se llama violencia vicaria. ¿Qué significa esto? Pues que el hombre pretende sustraer o quitarle a la mujer la custodia de los hijos por una razón específica, sancionarla, lastimarla en lo que sabe que más le duele. Y es muy curiosa la conducta que ocurre, porque si en algún caso logra la custodia de los hijos y después tenemos evidencias que esa custodia no la ejerce él, o se la lleva la mamá, o se la lleva la hermana, o se lo lleva a su nueva pareja, a la novia, o a la persona que sea, pero no ejerce él la labor de cuidado, de atención, de acompañamiento, que es lo ordinario que realizan las mujeres. Yo no digo que el cuidado o la actividad de cuidadora sea eminentemente femenina. Por supuesto. Eso es una connotación cultural con la que no estoy de acuerdo. Lo que sí coincido, lo que sí sostengo, es que los hombres no están aún preparados para realizar esas labores de custodia. Y creo que ahí tendríamos mucho trabajo que hacer, no solo en el ámbito legislativo, sino también desde la judicatura, con nuestras sentencias fuertes, transformadoras, que fortalezcan los lazos de los hijos con los padres. O sea, procurar una paternidad responsable. Y esa paternidad responsable pues inicia precisamente con el otorgamiento de una pensión alimenticia. Si nosotros vemos que el padre evade la obligación de dar lo necesario para el sostenimiento de los hijos, pues ¿qué evidencia podemos tener que ejerce una paternidad responsable? Entonces, estos dos problemas, alimento y custodia, pues van de la mano. Y luego hay otro factor muy importante, que creo que eso sí nos hace falta mucho crecimiento en lo material, en lo sustantivo, y que es tener la sensibilidad de apreciar los actos o los hechos que estamos juzgando con un enfoque diferenciado. Por supuesto. Si nosotros abordamos los problemas como tradicionalmente los hemos visto, pues nos dirigimos a cuál es la norma, y si el hecho se subsume a la norma. Esa es la forma ordinaria o tradicional, antigua de percibir el derecho. Pero ahora, con la reforma constitucional, con el tema de los derechos humanos, de poner en el centro de la discusión al ser humano, y las mujeres somos humanas, también tenemos derechos humanos. Por supuesto. Y en ese sentido, pues bueno, al tener un asunto donde nosotros estamos viendo una situación de asimetrías de poder, y esto no es algo subjetivo, no es algo imaginario, es algo que parte de la propia doctrina jurisprudencial que nos es obligatorio respetar. Y que además hay elementos objetivos para poderlo evaluar. Y precisamente me gustaría detenerme un poco en esto que menciona, magistrada. Precisamente es que la perspectiva de género lo que busca es identificar esas relaciones de poder asimétricas y revertir las condiciones de opresión que esas mismas relaciones de poder asimétricas pueden generar. En ese contexto, magistrada, y sobre la relevancia del contexto de los casos, además de las cargas de trabajo en términos de lo que inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado la doble jornada, ¿identificaría alguna otra carga extra para las mujeres en el ámbito familiar que esté relacionada precisamente con los roles de género? Pues bueno, por una parte estamos en presencia del tema de la doble jornada, de la mujer que ha salido al mundo profesional, que ha salido de lo privado a lo público, que se convierte en un agente económico para su familia porque aporta también dinero para el mantenimiento,
cosa que dicho sea de paso, mientras que la mujer se va al ámbito de lo público, no descuida el ámbito de lo privado. Pero los espacios privados que la mujer deja no son cubiertos por los hombres. O sea, el hombre no arriba a las funciones del hogar con la misma intensidad y la misma dedicación que la mujer. Y bueno, eso no lo digo yo, hay cientos de estadísticas serias que dan cuenta del trabajo que la mujer hace. Pero hay otro factor importante y yo lo observo en la actualidad. Nosotros hemos visto que muchos de los casos que tenemos de divorcio se dan en personas que tienen muchos años de casadas. Antiguamente veíamos divorcios de gentes jóvenes, también los hay ahora, pero en menor medida. Y yo pensaba, bueno, es que aquí ya no lograron tener una vida en común, pero ahora estamos viendo divorcios de personas que tienen muchos años de casadas, que se han dedicado mucho tiempo a la relación matrimonial. Y aquí surge una situación de desventaja muy fuerte para la mujer. Cuando llega a ese espacio de divorcio, la mujer está en una edad tan avanzada que ya no va a lograr ingresar al mercado económico. No va a poder obtener un trabajo remunerado. A lo más que podrá llegar, tuvimos un caso muy triste de una señora que trabajaba en una empresa de aseo, que después de 25 años o más de matrimonio, el marido la deja, se va con otra mujer, tiene otro hijo con esa señora. La señora, pues, me imagino que por la depresión le da por consumir bebidas alcohólicas. Y por supuesto que esto es un elemento que la perspectiva de género tendría que considerar de manera inmediata. Así lo hicimos. O sea, consideramos que la señora tenía ese tema, esa adicción al alcoholismo que acusaba el esposo, pues por la soledad, por el abandono, Magistrada, por la frustración. permítame regresar a este tema, pero antes vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñeme a ver la reseña de un libro que habla sobre las razones que pueden llevar a un juzgador, a una juzgadora, a emitir un fallo erróneo. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Judicial. Volvemos. Los errores judiciales, obra que explica cómo a través del tiempo puede cambiar el bien jurídico protegido, pero las conductas siguen siendo las mismas. René Fleuriot, abogado francés del siglo XX, presenta un texto de 391 páginas donde examina casos en los que inocentes son condenados en lugar de los culpables. Las razones que llevan a un juzgador a emitir estos fallos, señala el autor, pueden ser las falsas declaraciones del acusado, documentos apócrifos, falsos testimonios o peritajes defectuosos. El lector podrá conocer la experiencia de grandes juristas que toman como fundamento la conducta humana, su comportamiento y emociones para describir jurídicamente sus actos. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Magistrada, en el bloque pasado nos contaba precisamente sobre este caso y me gustaría retomarlo con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante tomar en cuenta e identificar los contextos de discriminación y desigualdad antes de resolver un caso? Adelante, por favor. Precisamente es que esa es la parte de los pasos a seguir para juzgar con perspectiva de género. O sea, abordar los temas desde un enfoque diferenciado, o sea, diferenciar la individualidad del caso concreto y de sus particularidades. Aquí, en ese ejemplo que yo les ponía, esta señora, después de muchos años de estar dedicada al matrimonio, de cuidar a sus hijos, que ya eran mayores de edad, que se quedó sola, el único espacio de trabajo que logró fue de afanadora en una empresa de esas que prestan servicios de aseo. De acuerdo. Entonces, pues sí estaba inscrita en el Seguro Social y esa era una de las defensas del varón a la hora de evadir la obligación alimentaria. Es que ella también trabaja y tiene una inscripción en el Seguro Social, sí, pero trabajaba porque la abandonó. Trabajaba porque estaba sola, trabajaba porque estaba enferma, tenía adicciones y necesitaba salir adelante.
no porque tuviera un potencial económico y quisiera mejorar su estilo de vida, sino para su subsistencia. Y bueno, como esos casos tenemos muchos. Tuvimos un caso que se me hizo también muy emblemático de unos jóvenes, estos eran jóvenes que se divorcian, la chica, una chica muy guapa, es de Sinaloa, se regresa a su tierra porque se había divorciado, se lleva a sus 2 hijos y así estuvieron en un convenio, a pesar de que en el convenio de divorcio se había establecido que ella radicaría en la ciudad de Guadalajara. Bueno, pues resulta que el día que la señora se casa y le deja a los niños en custodia 2 semanas, porque se va de vacaciones, de luna de miel a Europa, el señor se monta en cólera y entonces empiezan entre ellos un conflicto por la custodia de los hijos. Finalmente, no lo pudimos palpar en la resolución porque no teníamos la objetividad del caso, pero para mí me parecía que era un tema de género, un tema del hombre que se sentía muy vulnerado porque él pensaba que de alguna manera la mujer era de su propiedad y que entonces al haber ella elegido un estilo de vida distinto, eso a él le lastimaba. Y precisamente en este caso que usted está mencionando, adelante, por favor. Pese a que él ya había generado una familia nueva, él ya tenía otra pareja, ya tenía otra familia, pero no le parecía correcto que la señora generara una familia propia. Gracias. Al contrario, magistrada, gracias a usted por estos ejemplos y me gustaría manifestar y hacer énfasis en esta consideración que hizo hasta el final. También un elemento de perspectiva de género implica trabajar con las masculinidades, ¿no? Usted mencionaba precisamente en el bloque 1 que hay un elemento de la relación de padres con sus hijas, con sus hijos. El elemento de la perspectiva de género nos alcanzaría precisamente para tratar un elemento de masculinidades. Yo creo que sí. Primero porque el método para juzgar con perspectiva de género no está ideado para defender a la mujer. Exacto. Es una concepción errónea que se piensa que cuando hablamos de perspectiva de género siempre invariablemente van a ganar las mujeres. Eso no es verdad. Eso sería carecer de objetividad y de profesionalismo al resolver un asunto. Lo que el método para juzgar con perspectiva de género nos ordena o nos indica o nos instruye a tomar en consideración, primero, cuáles son las asimetrías de poder. En una relación siempre vamos a encontrar, por lo general, lamentablemente, un contexto de sumisión y de mandato, o sea, el que manda, el que ordena. Y bueno, hay un adagio popular muy viejo que el que paga manda. Y bueno, en ese tema de que el hombre ha desarrollado el rol del proveedor económico, pues entonces desde ahí nace su poderío. Pero no podemos desconocer que hay casos en que también las mujeres ejercen violencia con los varones. Y ahí la perspectiva de género, pues obvio que tiene que favorecer la situación de los hombres. Nosotros ya brevemente también le comento que hemos tenido casos donde con el método para juzgar con perspectiva de género hemos defendido los derechos del varón que se ha visto limitados por acciones o conductas que se han visto abusivas, violentas de parte de la mujer hacia los hombres. En particular, un personaje, el señor estaba enfermo con una salud mental muy delicada, que tuvo una crisis de esquizofrenia, estuvo internado en un hospital psiquiátrico y en el tiempo donde él estuvo internado, la señora le vació las cuentas que tenía él, producto de su trabajo. Pero precisamente esto, magistrada, si usted lo considera así, yo creo que también los derechos fundamentales, y ese es un adagio que también va cobrando relevancia, pues son precisamente la ley de los más débiles, y esa es la labor que tiene la Judicatura Federal. Magistrada Marta, muchísimas gracias por habernos permitido platicar con usted y sobre todo para darnos claves que nos permiten entender esta materia amplísima. Muy amplia, muy, muy amplia, con mucho futuro, con mucho que entender, por mucho que interiorizarnos, hombres y mujeres, en la importancia de resolver con justicia. Solamente de esa manera lograremos sociedades más democráticas, más igualitarias, matrimonios felices, donde las responsabilidades sean compartidas, donde las cargas se aligeren porque se llevan entre dos. Marta Leticia Muro Arellano, magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil del Tercer Circuito.
A nuestro auditorio, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.